Desde el Centro de Noticias UCO Televisión presenta Noti UCO con Candy Ríos. Muy buenos días, son las 11:30 de la mañana y continuamos con nuestra emisión especial de hoy en la entrevista con dos grandes doctoras, la doctora Karen y la doctora Milena. Como lo dije anteriormente, en nuestro estudio tenemos dos grandes estudiosas de las religiones orientales. En estos momentos nos encontramos con la doctora Milena, graduada de Sintoísmo en la Universidad Kokugakuin, magíster en Educación y licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Oriente. Y también tenemos a la doctora Karen, graduada del Confucianismo en la Universidad de Gongching, magíster en Humanidades y licenciada en Ciencias Religiosas también de la Universidad Católica del Oriente. Bueno, bienvenidas a nuestro estudio, a nuestro noticiero, el noticiero más visto por toda Colombia. Entonces, doctoras, vamos a comenzar como desde lo más sencillo para que la gente también desde su casa sepan sobre este tipo de religiones o filosofías. Entonces, según los estudios que ustedes han realizado desde la base que tienen, ¿cómo pueden usted, doctora Karen y doctora Milena, definir qué es el confucianismo y qué es el sintoísmo? Bueno, el confucianismo o confucianismo, porque se pueden decir de las dos maneras, algunas personas lo consideran como un sistema ético y moral que tuvo origen en la China feudal 500 años incluso antes de nuestra era. Y el confucianismo va muy ligado con el fundador, que es Confucio. En esa época se le decía Kung Fu Tzu, que significa latinizado más o menos maestro Confucio, y que más tarde ya con los principales, digamos con algunos misioneros jesuitas, fueron llegando hasta el nombre de Confucio. Otros autores también lo consideran como una religión al tener algunos elementos propios de las religiones, pero nos dicen que solamente fue al inicio de esta, siquiera hasta el primer milenio después de Cristo. Y ya después se fue desvaneciendo ese tinte de Dios que tenía, y para reunirse con fuerzas naturales y con el espíritu nacional propio de China. Sin embargo, algunos autores consideran que el confucianismo es una doctrina racional, incluso religiosa, fuertemente deudora del tradicionalismo chino y que está muy apegada a lo que vivió Confucio en su época. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿podríamos decir que el confucianismo es una religión o una filosofía? Yo diría que es más bien una filosofía, es un estilo de vida. Ellos en la actualidad no tienen ya como un rito, por así decirlo, o se tienen que reunir para celebrar algo. Es más, a Confucio no se le rinde culto como tal, se le rinde respeto porque es un personaje muy importante para China, pero no es considerado Dios. Entonces, digamos que es más una filosofía de vida. Muchas gracias. Doctora Milena, ¿y usted qué nos puede decir del sintoísmo? Bueno, en cuanto al sintoísmo, el sintoísmo es difícil decir propiamente cuándo surge, porque surge a la par con la cultura japonesa, van muy unidas, ya que el sintoísmo es la religión nativa del Japón, se considera una de las creencias religiosas más antiguas y aún en este momento es practicado por una gran mayoría del Japón. Claro, con unas variaciones que más adelante iremos viendo cuando estemos hablando del rito, de los mitos. Se aproxima que se originó durante la prehistoria nipona, probablemente es el periodo Yayoi, en el 300 antes de nuestra era. Su origen se confunde con el mismo origen de la cultura japonesa, como lo dije anteriormente. Ha habido más que una problemática, una discusión si es religión o no es religión, porque al igual que el confucianismo, muchas veces se dice, no, eso es un sistema de creencias nada más ético, nada más moral, mientras que por otros estudiosos dicen que sí es una religión, ya que el sintoísmo traduce camino de los dioses, se adoran a los kami. Pero podríamos enmarcar el sintoísmo dentro de las religiones primitivas, que surgen, no tienen pues una teología clásica, un sistema
sistema de creencias establecidos, sino que es algo más bien con lo natural del hombre, porque ya más adelante veremos cómo ellos adoran en la naturaleza a los espíritus de la naturaleza y entre otras cosas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a un corte comerciales y ya volvemos. There's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Bueno, doctoras, como el objetivo de esta entrevista es que nuestros queridos televidentes aprendan y conozcan un poco más sobre estas religiones que a veces no son desconocidas, me gustaría preguntarle sobre una palabra o un nombre que usted ahorita pronunció, que es Confucio. ¿Quién es ese? Bueno, como te dije, el confucianismo no se puede desligar de su fundador, que fue Confucio. Confucio nació en el 551 y su vida duró hasta 479 a.C. y es conocido como en China como el gran maestro de la filosofía propiamente de este país, y a él se le conocía como Zongyi, es decir, maestro Kong. Y también Kong es el apellido y es muy usual en China, es uno de los apellidos más tradicionales en China. Su nombre social era Zongyi y Confucio nació en la dinastía Zhou en el estado de Lu, en la actual Confu, que es la ciudad de Confucio. Confucio fue un gran pensador y educador de los últimos tiempos en los periodos de los reinos combatientes y fue el fundador de esta escuela filosófica conocida como el confucianismo. Confucio vivió en el estado de Lu en el seno de una familia humilde. A muy temprana edad comenzó a trabajar en la administración de este estado, llegando incluso a alcanzar el puesto de ministro de Justicia, que rechazó poco después por no estar de acuerdo con la política establecida. Confucio viajó de ducado en ducado intentando ponerse al servicio de los grandes señores para poner en marcha su idea. No obstante, el destino fue tan severo con él que en ninguno tuvo éxito, debido a que aquellos señores feudales solo aspiraban a satisfacer sus propios intereses o expandir su tiranía. Tras una larga búsqueda de 14 años, el maestro, ya senil, regresó a su tierra, el ducado de Lu, para dedicarse a una misión que coincidía con la voluntad del cielo, la redacción de los clásicos, que consistía no solo en continuar con la antigua tradición humanista, sino también en proyectar un nuevo diseño de futuro. Confucio fue en su época una luz que iluminó tanto el pasado como la oscuridad del olvido, como el porvenir de una penumbra de incertidumbre. Las enseñanzas de Confucio se basan en el estudio profundo y la voluntad por aprender. Para Confucio, el esfuerzo constante era esencial para alcanzar todos los conocimientos necesarios para un buen ciudadano. Sus enseñanzas tenían como núcleo la conversación, es decir, Confucio planteaba preguntas o problemas a las cuales debían responder sus discípulos, encontrando dichas respuestas por ellos mismos. Confucio fue un escéptico en todos los sentidos, sobre todo en la concerniente a la religión. Esto se debe a la pérdida de fe que tuvo al experimentar toda aquella época de lucha y desorden social a lo largo de la mitad de su vida. A pesar de esto, sus doctrinas alcanzaron una fama inimaginable hasta el punto que a partir de la dinastía Han, 206 a.C., se comenzaron a utilizar estas enseñanzas para organizar la sociedad china. Muy claro, doctora. ¿Y usted, doctora Milena, hay algún representante del sintoísmo?
El sintoísmo no tiene fundador, no tiene un fundador histórico, ni divino, ni profético, ya que, como decía anteriormente, las raíces del sintoísmo se encuentran profundamente arraigadas en las prácticas religiosas prehistóricas del pueblo japonés. Entonces, por lo tanto, surge más como una memoria colectiva de los antepasados, porque dentro del sintoísmo hay una gran veneración hacia los ancestros. Entonces, pero en síntesis no hay un fundador. Bueno, muchas gracias. Continuamos en nuestro estudio con nuestras dos grandes invitadas, especialistas en ciencia religiosa, la doctora Karen y la doctora Milena. Bueno, entonces ahorita hablemos un poco sobre los 5 elementos comunes en las religiones, que son el misterio, la oración, la moral, el mito y el rito. Entonces, empecemos con el misterio. ¿Qué es el misterio en cada una de esas religiones o filosofías? En el sintoísmo, el misterio es un poquito difícil hablar de él porque el sintoísmo carece de una teología clásica. Está más bien organizada por medio de una red de cultos locales, cada uno de ellos dirigido a una divinidad igualmente de carácter local. Muy pocos de ellos se dirigen a una divinidad de carácter nacional o supralocal. Entre las divinidades, un gran número son antepasados ancestrales o cercanos de las familias. Incluso dentro del sintoísmo se consideran también dioses los soldados que luchan por su país, los espíritus de los ancestros. Entonces, podemos decir que sí, en el misterio no hay como en sí un dios especial, sino los kami, que son considerados las divinidades dentro del sintoísmo. Bueno, dentro del confucianismo, como ya hemos dicho, no hay un dios como tal, y después de los primeros siglos, después de la muerte de Confucio, se fue desapareciendo totalmente ese nombre. Sin embargo, mediante la lectura de las Analectas, que es uno de los libros del confucianismo, podemos ver cómo consideraba Confucio al cielo y al hombre, y cómo esos pensamientos de él se han mantenido en la actualidad. Sin embargo, no podemos decir propiamente que es un dios como tal, sino que él tenía más un concepto universal y sobre todo cósmico de la deidad. Durante la dinastía Shang, de 1600 a 1046 a.C. y la dinastía Zhou de 1046 a 256 a.C., el concepto predominante cielo y que influyó en cierta medida en Confucio era de un dios antropomórfico. Sin embargo, para Confucio el concepto cielo era más amplio, estaba más próximo a la idea de la naturaleza. Según él, el cielo no habla con palabras, habla a través de la alternancia de las 4 estaciones y del desarrollo de todos los seres. Pues es obvio que para Confucio el cielo equivalía a la naturaleza, pero la naturaleza no simplemente como un mecanismo sin vida, ajeno a los humanos, sino como el gran mundo de la vida y del proceso de creación. La vida humana formaba parte de la naturaleza como un todo. En su tiempo, identificar al cielo con la creación de la vida fue un planteamiento innovador. Así, el proceso natural de la creación se conoció como vía del cielo. El libro de los cambios, Yi Jin, más tarde desarrollaría esta idea afirmando: la creación ininterrumpida es cambio. Como proceso natural de creación, el cielo era la fuente de todos los seres vivos y el origen de todos los valores. A este principio se le calificó como virtud del cielo. Así, el libro de los cambios afirma: la gran virtud del cielo y de la tierra es crear vida. Ese proceso natural de creación se contiene el propósito interno del cielo: crear todos los seres, protegerlos y mejorar sus condiciones de vida. El cielo da nacimiento a la humanidad y los seres humanos están obligados a cumplir dicho propósito. En otras palabras, en los humanos existe un sentido innato de la misión celestial. Este es el significado de la vida. El cielo confuciano posee también un cierto componente sagrado relacionado con el hecho de ser origen de toda vida. Por ello, Confucio reclama reverencia de todos hacia el cielo. Según él, toda la persona de virtud debe respetar su misión celestial
escuchar y vivir el objetivo determinado por el cielo, cuidando y mejorando la existencia. Confucio influyó en los chinos de la antigüedad, quienes desarrollaron un sentido de reverencia y fe en el cielo. Para ellos, el cielo es el ser sagrado supremo, envuelto en un profundo misterio inescrutable para los mortales. No es tanto una deidad personificada, sobrenatural, cuanto este mundo de vida es continua generación. Siendo el más inteligente de todos los seres, el ser humano debe aplicarse a la voluntad del cielo, protegiendo la vida. Todo aquel que ignore y no obedezca su propia misión celestial, imaginando o dañando vidas, puede ser castigado por el cielo. Afirma Confucio, quien ofende el cielo no tiene a nadie más a quien rogarle. El respeto y la fe de Confucio en el cielo muestra la espiritualidad religiosa de los antiguos chinos. En el siglo XXI, la sentencia confuciana de ser reverentes con las órdenes del cielo mantiene su vigencia y se demuestra cómo hoy ha empezado a presentarse una mayor atención hacia la cultura ecológica. Por ello, los seres humanos debemos escuchar la voz de la naturaleza, respetándola y amándola por ser generadora de vida. Esta es nuestra misión sagrada, la de dar valor a la existencia humana. Bueno, ahora cuéntenos un poquito cómo funciona esto de los mitos y los ritos en cada una de estas religiones. En el sintoísmo hay una mitología muy fuerte, ya que el sintoísmo surge al surgir con la cultura japonesa, por lo tanto la mitología japonesa hace parte de la mitología sintoísta. En la mitología japonesa, los kami, que son las deidades de las que hemos estado hablando tan importantes dentro del sintoísmo, fueron los creadores del mundo y de todo lo que en este existe, incluido del ser humano. De hecho, dentro de la mentalidad japonesa se piensa que el mundo físico posee una contraparte espiritual. Se cree que incluso los animales y los objetos inanimados poseen un espíritu que debe aplacarse luego de su destrucción a través de rituales. Se cree que incluso los animales y los objetos inanimados poseen un espíritu que debe aplacarse luego de su destrucción a través de rituales. Los antiguos japoneses afirmaban que las herramientas de trabajo o los enseres de uso diario muy viejos llegaban a ser habitados por un espíritu y al dañarse más allá de la reparación debía de ser desechados con respeto y apaciguados mediante ritos especiales. No obstante, solo a los kami se les considera dignos de adoración y se les honra con la construcción de templos y la entrega de ofrendas. Los kami poseen características bastante diferentes a las de los dioses de otras tradiciones religiosas del mundo. En primer lugar, las deidades japonesas están pobremente individualizadas y solo los kami mencionados en las narraciones míticas presentan una personalidad o temperamento más o menos esbozado. En segundo lugar, no se les considera inmortales en sentido estricto, sino que pueden ser asesinados por otros kami de la misma naturaleza que un ser humano puede dar muerte a otro. Y, en tercer lugar, no son omniscientes, solo los kamis que viven en la tierra pueden darse cuenta de lo que en esta ocurre. Otras deidades deben de usar mensajeros o practicar la adivinación para conocer los sucesos del mundo mortal. Finalmente, no son de ningún modo perfectos, sino que su carácter cuenta con los mismos defectos y debilidades que el de los seres humanos. Sienten miedo, ira, alegría, envidia, amor y actúan según estas emociones. Bueno, la parte mitológica del confucianismo es muy parecida al sintoísmo, en lo que tiene que ver mucho con la historia de la propia China. Como tal, un mito que digamos netamente confucianista, pues no he encontrado en mi investigación. Sin embargo, se suele relacionar con todo lo que es el calendario lunar para el pueblo chino, que sabemos que de ahí surge pues también, por ejemplo, el año chino, que es diferente a nuestro año comercial o a nuestro año porque viene de un calendario solar. Entonces, alrededor de la luna existen muchos mitos, de los incluso más de 56 etnias de China, donde ellos cada uno van dándole un origen y le van dando, digamos, unas cualidades a la diosa luna, y cada uno nos muestra características muy particulares del pueblo chino. En mis estudios propiamente no he encontrado un mito que hable
sobre Confucio o que Confucio haya utilizado. Puede que haya existido muchos, porque utilizaba también las historias para dar a conocer sus enseñanzas. Sin embargo, hay uno que me llamó la atención y se los quiero compartir, que va unido con también un rito o una fiesta que se celebra también en China. No es propiamente un rito o una fiesta confuciana, pero también los chinos la celebran y hace parte de su cultura, que viene siendo el Día de los Enamorados. En el 7º día del mes 7º del calendario lunar se celebra este día en conmemoración de los amores del vaquero y la tejedora, una leyenda antigua que narra el amor imposible de la 7ª hija del dios del cielo y un vaquero. Se dice que el dios Yudi tenía 7 hijas, siendo la menor Shinu, la más bonita y una excelente tejedora. Shinu observaba todos los días a través de su ventana el mundo de los humanos y secretamente anhelaba vivir entre ellos. De todos los que veía, el que más le llamaba su atención era Niulam, un joven vaquero que todos los días se levantaba bien temprano a trabajar junto a su viejo toro. Shinu terminó por enamorarse de él y para su desgracia no tenía permitido ni bajar al mundo de los hombres ni enamorarse. Cuando Shinu no pudo contener sus sentimientos, escapó a ver a Niulam. Lo enamoró con su belleza, se casaron y tuvieron 2 hijos. Vivieron felices hasta que Wan Mu, la madre de la tejedora, se dio cuenta de que su hija había escapado y la trajo de vuelta al cielo. Niulam, acompañado de sus 2 hijos, montó su viejo toro y salió en búsqueda de su esposa, pero cuando estaba por alcanzarla, Wan Mu abrió un río de plata entre ellos. Cada uno quedó a una orilla llorando por la separación. Las urracas que por ahí volaban se conmovieron tanto que se juntaron para formar un puente. Wan Mu, al ver el poderoso de su amor, les concedió un día en el año para que pudieran estar juntos, que sería el 7º día del 7º mes del calendario lunar. Por eso, en la 7ª noche del 7º mes, las jóvenes parejas contemplan el cielo para presenciar el encuentro entre la tejedora y el vaquero. Shinu es la estrella Lira de la Vía Láctea y Niulam, una brillante estrella de la constelación Águila, ubicada a gran distancia del oeste de la galaxia. La tejedora es además la patrona de los quehaceres domésticos y la laboriosidad. En algunos lugares se celebran talleres de costura y entre otras las mujeres ofrecen flores, agujas, hilos y cosméticos para pedir belleza, juventud eterna y destreza. Este día también es conocido como el rito de la pubertad, porque cuando se es menor de 16 años, tanto niños como niñas, los padres ofrecen arroz, aceite de sésamo, vino y pollo y piden la protección y salud de sus hijos. Una vez que cumplen los 16 años, los niños deben caminar a gatas por debajo de la mesa de ofrendas, simbolizando así el fin de la etapa de la niñez. En el sintoísmo hay una gran variedad de ritos. Uno de los ritos más importantes es llamado el rito de la purificación, llamado misogi o ceremonias de purificación, cuyo arquetipo es tomado del baño que tomó el dios Izanagi en la desembocadura de un río, luego de su visita al inframundo. Para los sintoístas es muy importante la purificación antes de la adoración. Por eso ellos consideran que el estar impuros es la cosa que más, el aspecto que más aborrecen los kami. Por eso esto tiene una serie de pasos que les describiré a continuación. Entonces, ¿en qué consiste el misogi o el misogi, que es llamado así el acto de purificación? Este consiste en actos como tomar un baño en las aguas de una cascada mientras se le lanza a la persona sal, porque el agua y el sal son los elementos purificadores por excelencia en el sistema de creencias japonés. De ahí que los jinja o los lugares de adoración de los kami se ubiquen cerca del curso de cuerpos de agua y se coloquen fuentes dentro de ellos para que los devotos se laven manos y boca antes de visitar al kami. Les voy a contar más o menos cómo es el proceso de la plegaria en el templo, el rito. Delante del torii, que en la entrada del territorio divino, se inclinan ligeramente, se arreglan los trajes, se limpian las manos con agua. Es un acto importante puesto que los dioses aborrecen la impureza, como lo dije anteriormente. Entonces, primero se limpia la mano izquierda, segundo la mano derecha y luego la boca, de manera que no toque la vasija con su boca. En el templo hace sonar las campanillas.
Se inclinan a 90 grados hacia la divinidad, se echan monedas, que es la ofrenda a la divinidad, y se inclinan 2 veces, aplauden 2 veces y se inclinan una vez finalmente. Bueno, las prácticas rituales en el confucianismo tienen mucho, bueno, digamos que lo podemos dividir en 2 partes. Una, en la época de Confucio, ¿qué hacían? La época de Confucio se basaba sobre todo en el símbolo de la jerarquización y poder, así como en el método de la autodisciplina y dominio de uno mismo. Incluso existe un libro de los ritos que más adelante hablaremos un poco de él. Él nos decía que entonces para mantener un orden familiar y social se deben seguir 5 relaciones de respeto y de jerarquización. Entonces debe haber respeto entre el súbdito y el gobernador, respeto entre la esposa y el esposo, respeto entre los hijos y los padres. De ahí nace lo que es muy famoso para él, que es la piedad filial. También debe haber respetos entre el hermano menor, el hermano mayor, que debe ser respetado por los hermanos menores, y también los amigos, que es la única relación que no es jerarquizada, sino que es de igualdad. Entonces, surge ahí la importancia de la honestidad, del trabajo arduo y de la preocupación por los demás. Ya después de Confucio también se celebran algunos ritos. Teniendo en cuenta que él es un maestro muy importante, se le celebra también el día de su nacimiento, y donde todos los confucianos van a templos de Confucio que hay en todos los lugares, en todas las ciudades chinas hay un templo de Confucio donde se celebra también esta festividad. Tanto en el tiempo de Confucio como en la actualidad, el ritual más importante es el ritual de la veneración de los ancestros. Otros ritos de la época de Confucio es un conjunto de ritos llamados Liki. Se declara que son 6 los principales observancias ceremoniales: coronaciones, matrimonios, rituales de duelo, sacrificios, fiestas y entrevistas. La coronación es la ceremonia de alegría con la que se honra al hijo al llegar a sus 20 años de edad. En presencia de sus parientes e invitados, el padre daba a su hijo un nombre especial y lo colocaba un gorro de 4 puntas como señales distintivas de su virilidad madura. Todo eso acompañado de una gran fiesta. En el matrimonio, por su parte, casarse era un deber de todos los hijos varones y una grave obligación para todos. La regla era que el varón joven debía casarse a los 30 años y la mujer a los 20. La propuesta de matrimonio y su aceptación no eran asunto de los interesados, sino de sus padres. Las partes no podían tener el mismo apellido ni tener relación sanguínea hasta el 5º grado. La monogamia era fomentada como la situación ideal, pero no se prohibía el tener esposas secundarias llamadas concubinas. Esto último se recomendaba cuando la esposa no podía tener hijos varones y el esposo la amaba demasiado como para divorciarse. Otro aspecto es el sacrificio. Todo se reduce a una ofrenda de alimentos que es para expresar el culto reverente a los participantes, una fiesta solemne para honrar a los espíritus, a los que se invita y de los que se cree que disfrutan de la diversión. Se preparan carnes y bebidas de toda clase, hay música vocal e instrumental y danza de pantomima. Los ministros celebrantes no son los sacerdotes, sino los jefes de familia, los señores feudales y principalmente los reyes. Recordemos que en el confucianismo no hay sacerdocio. Otro aspecto del rito es el ritual del duelo. Sumamente elaborados y muy variados según el detalle o la duración, según el rango y la relación del difunto con los dolientes. Los más impresionantes de todos eran los rituales funerales para el padre. Durante los 3 primeros días, el hijo, vestido de artillera áspera, hecha de cáñamo blanco, ayunaba, saltaba y gritaba. Pasado el entierro, para el cual se daban indicaciones muy precisas, el hijo debía llevar la ropa de luto de artillera durante 24 meses, alimentándose apenas con algo de comida y viviendo en una choza construida al efecto a un lado de la tumba. Pero el rito en el que aún hoy se celebran es el
rito llamado el culto a los antepasados. Tanto en los tiempos de Confucio como hoy en día, había en cada hogar, desde el palacio del mismo rey hasta el más humilde choza campesina, una cámara o closet llamada Templo de los Antepasados, donde se guarda reverentemente unas tablillas de madera en las que se inscriben los nombres de los padres difuntos, abuelos y más remotos antepasados. En la actualidad se le conoce veneración a los muertos, Día de los Muertos o Kin Mingwe. Se celebra el día 4 de abril del mes cuarto. Se realiza una celebración en la que el pueblo chino rinde homenaje a sus antepasados. En este día los chinos limpian las tumbas de sus muertos, dejan comida como ofrenda, queman inciensos y papel moneda. Este día es uno de los 24 puntos del calendario lunar para el cambio del clima. Se caracteriza por un sol que brilla con más intensidad y los árboles parecen más verdes. Por eso también hay una tradición de plantar árboles. En la noche se vuelan cometas. En ese día no se cocina, solo se sirve la comida. Ese día también puede traducir el paso de la temporada del invierno a la primavera. El hielo se convierte en agua y se une a la tierra. Bueno, y continuando con nuestra entrevista, pues ya hemos visto un poco sobre el misterio, sobre el rito y sobre el mito. Ahora queremos saber un poco sobre la oración, a ver si en estos religiones o filosofías existe la oración, si hacen oración o qué otro elemento hacen en vez de oración. En el sintoísmo sí se hace oración, porque ellos, recordemos que en el sintoísmo hay valga la redundancia, una adoración a los kami. Pero antes, debido a que los kami se manifestaban en la naturaleza, nunca se consideró establecer un espacio cerrado para adorarlos, sino que se hacía una adoración a cielo abierto. El espacio en que dichas deidades residían se marcaban con algo que se llama chimenagua, que son cuerdas de cáñamo o fibras de arroz especialmente trenzadas de las que se colgaba el bouquet o cadenetas de papel doblado. Entonces, quien iba caminando por un bosque y encontraba en un árbol ese símbolo o esa demarcación, ya sabía que ese árbol, por su grandiosidad, era considerado un kami. Entonces ahí había pues como la adoración. Sin embargo, con la entrada del budismo a Japón, el sintoísmo tomó de la construcción de algunos templos los cuales se conocen jinja. Esos jinjas suelen ser edificios muy pequeños y sencillos, usualmente son de una sola habitación. En estos templos se hacen unos altares donde se les rinde honor a los kami. Dentro de los jinjas, o sea, los lugares sagrados que se pueden comparar con un templo, como ya lo estábamos hablando anteriormente, se adoptó la práctica de adorar en los altares de los jinja a objetos rituales conocidos como chintai o cuerpo divino, que a través del mito se vinculaban especialmente con la divinidad. Este podía ser de origen natural como una piedra, un árbol, o artificial como una espada o un espejo. En el momento de rendir culto al espíritu sagrado, el devoto convoca a la deidad y ésta se hace presente en el santuario entrando en el chintai. También es importante resaltar un símbolo que es el más conocido del sintoísmo y con el que se identifica gráficamente, el cual es el torii. El torii es un portal sagrado para los dioses que marca los límites entre el mundo profano y el mundo de los dioses. Este monumento se encuentra en la entrada de los templos sintoístas, pero también se puede encontrar en muchos lugares que para ellos son sagrados, en la misma naturaleza, porque ese es el espacio más importante donde están los kami, como también en lagunas, incluso pues frente a montes muy importantes para los japoneses. Bueno, a diferencia del sintoísmo, como ya lo hemos nombrado, el confucianismo lo tiene como un dios elegido como tal, y Confucio nunca se proclamó dios, y aunque han habido intentos de proclamar a Confucio como dios, su propia filosofía no lo deja porque es una filosofía más, digamos, más laical, no tiene nada que ver como con un dios. Entonces, aunque existen templos sobre Confucio,
sobre todo se organizan ceremonias para conmemorar el nacimiento del filósofo y para recordar algunos hechos importantes de la historia china. Secadora, tenazas, dañan mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. ¿Sabías que existe un árbol genealógico completo desde Confucio hasta el presente? Son 80 volúmenes que pesan más de media tonelada y cubren 83 generaciones para un total de 2 millones de descendientes. ¿También sabías que en el estado de Lu, en la ciudad de Khufu, en la casa del maestro, en el bosque, se encuentran los restos y los de 100.000 descendientes suyos? ¿Sabías que la palabra kami suele traducirse al español como Dios o deidad? Sin embargo, la traducción más original es espíritu de la naturaleza o espíritu de los ancestros. ¿Sabías que el sintoísmo es una religión o sistema de creencia iconoclasta? Solo excepcionalmente tiene algunas figuras representativas de los kami. ¿Sabías que para ser monarca en Japón solo podían ser aquellos que descendían directamente de la diosa Amaterasu, que era considerada la soberana más grande de los kami? ¿Sabías que en la actualidad existen más de 80.000 santuarios sintoístas afiliados a la Asociación de Santuarios Sintoístas, los cuales se encargan de realizar actividades de enseñanza, cooperación e investigación en torno al sintoísmo? Bueno, ahora la doctora Karen nos ha querido brindarnos como un dato así curioso sobre el templo de Confucio en su ciudad natal. Veámoslo por medio de este video. Khufu, la tierra natal de Confucio, acoge su templo, su residencia y su bosque, lugares sagrados del confucianismo. Denominados como los 3 Kon, por el apellido del filósofo, forman parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Khufu, en la provincia de Samdong, en la tierra natal de Confucio, fue allí donde el gran maestro impartió conferencias y estableció el confucianismo, que marcaría una profunda huella en China durante más de 2000 años. El templo de Confucio, la residencia de la familia Kon y el bosque de Confucio son conocidos como los 3 Kon, ya que Kon es el apellido de Confucio. En Khufu, Kon es uno de los apellidos más comunes. Las personas con este apellido ocupan la 5ª parte de la población total de la ciudad. A partir de que el emperador Gao Su o Lin Bang, su nombre original de la dinastía Han, fue a Khufu en persona para rendirle culto a Confucio en el año 195 a.C., los 3 Kon se convirtieron en lugares sagrados del confucianismo. Khufu también es conocida como la Jerusalén del Este. En 1994, los 3 Kon fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. El templo de Confucio está situado en el condado de Khufu. Mide unos 1.100 metros de longitud y unos 160 metros de ancho y se construyó según las exigencias imperiales. A este templo se le considera el primer templo del mundo. El complejo arquitectónico presenta una estructura simétrica de parte de un eje central. En total hay 9 filas de patios, 400 salas y unos 50 portales y más de 10 pabellones. Un año después de la muerte de Confucio, 478 a.C., el duque Ai del estado de Lu convirtió las 3 antiguas residencias de Confucio en un templo para rendirle culto. Allí se conservan objetos como ropa, sombrero, instrumentos, carros y libros del gran maestro. Este podía considerarse el primer museo de China dedicado a un personaje histórico. Más tarde pasó a ser conocido como el Templo de Confucio, cuando en 195
con el emperador Gao Su de la dinastía Han, fue a rendirle culto a Confucio, le otorgó al nieto de la novena generación de Confucio un cargo de supervisor de los homenajes oficiales del maestro. Gao Su fue el primer emperador en rendirle culto. A partir de ese momento, los posteriores emperadores continuaron esta práctica ampliando constantemente el templo. En la sala Senji, construida en 1592, donde se han guardado muchos objetos de la dinastía Ming, también se encuentran 120 cuadros esculpidos en piedra que tratan sobre la vida de Confucio. De ahí viene el nombre de la sala, Reliquias Sagradas. Este es considerado en China el primer cómic completo de un personaje y por eso cuenta con un gran valor histórico y artístico. La residencia de la familia Kong está situada en este templo de Confucio. Ahí habitaron sus descendientes directos y su nieto mayor. Cabe destacar que solo dejaban que vivieran en este templo los primogénitos de cada generación. Este complejo arquitectónico contaba con espacios oficiales que estaban separados de la parte residencial y su magnitud era solo inferior al Palacio Imperial. Posee más de 500 salas y es conocido también como la familia más grande del mundo. La residencia, construida en el siglo XII y XIII, fue conocida como la residencia de los Kong y en 1377 fue reconstruida en la actual ubicación. El bosque Confucio, por su parte, al norte de Khufu, es el lugar donde yace el maestro y sus descendientes. Es el cementerio familiar más longevo y grande del mundo. Confucio murió en el 479 a.C. y fue enterrado allí, y se calcula que más de 100.000 descendientes suyos también. Desde el primer árbol que plantó Sejong, discípulo de Confucio, actualmente el bosque cuenta con más de 10.000 árboles milenarios. El bosque no solo es una crónica de la familia Kong, sino también un museo al aire libre. En China, en casi todas las ciudades y pueblos podemos encontrar templos de Confucio, conocido también como Wen Miao, que significa templo de la cultura. El emperador Xuanzong de la dinastía Tang le otorgó el título Rey de la Cultura a Confucio. De este modo, los templos que se le dedicaron se les reconoce como Templo de la Cultura. A lo largo de la historia china se han construido más de 2.000 templos de Confucio en todo el país. Se pueden dividir en 3 tipos según sus funciones. Primero, templos familiares, lugares donde los descendientes de Confucio le rendían culto. Segundo, templos estatales, lugares donde la corte celebran sus rituales. Y el tercer templo, lugares académicos, donde se daban clases y se rendía culto a Confucio. El templo de Confucio en Beijing es estatal, el de Khufu familiar y estatal, y el de Guangzhou de la provincia Xinjiang es familiar y fue trasladado al sur durante la dinastía Song del Sur, mientras el resto son de tipo académico. Posteriormente, para diferenciar entre los templos de otros lugares, el de Khufu es mantenido con el nombre de Templo de Confucio, mientras los otros son conocidos como Wen Miao. En Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Japón, Malasia, Singapur e Indonesia, países donde se ha propagado el confucianismo, también se encuentran templos de Confucio, pero en Europa y América también se han construido templos que conmemoran al gran maestro de China. Muy bien, excelente. Y continuando con la entrevista, pues quisiéramos saber un poquito sobre la moral de estas religiones. ¿Qué piensan estos fundadores cuando lo hicieron o cómo viven esta religión? Adelante, sin pena. Bueno, en el sintoísmo en sí no existe un decálogo o un código moral establecido con preceptos minuciosos como lo podemos ver de pronto en religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Sin embargo, sí tiene algunos elementos que podrían enmarcarse dentro de lo moral. Para los sintoístas es fundamental que predomine la comunidad sobre el individuo, que creo que también tiene que ver con el confucianismo. Es muy importante el bienestar de la comunidad frente al interés único del individuo. Entonces es uno de los fundamentos
podría llamarse de la moral en el sintoísmo. Como lo decía anteriormente, en el sintoísmo el bienestar de la colectividad debe ser la preocupación principal de todos sus miembros, y aquel que lo pone en riesgo comete un crimen a los ojos de los kami. No obstante, debemos aclarar que el sintoísmo no cuenta con un concepto equivalente al de pecado en el cristianismo o al de karma en el budismo. Los textos antiguos, sin embargo, sancionan dos tipos de transgresiones: faltas celestiales, es decir, la destrucción de santuarios u objetos rituales, y las faltas terrenales, por las que se entiende actos que comprometen la seguridad del grupo, como el asesinato, el incesto o la brujería. La consecuencia al cometer estas transgresiones es la impureza, la cual es una obsesión del pueblo japonés. La impureza no solo imposibilita al individuo de participar en los rituales para honrar a los kami, sino que puede acarrear su ira. También se creía que ésta puede adherirse a las personas y a las cosas, haciéndolas peligrosas o malignas. No solo los actos antes descritos se consideran fuente de impureza, también las funciones naturales del organismo como la menstruación, la enfermedad, el nacimiento o la muerte. En definitiva, en cuanto a la moral, en el sintoísmo, el punto principal es la preocupación por la colectividad en primer lugar y ya luego el individuo. Listo, sí, el confucianismo tiene mucho que ver con la parte moral del sintoísmo también. Digamos primero que Confucio basa su filosofía sobre todo en la moral y en la ética del ser humano. Entonces se ve reflejada sobre todo en dos conceptos muy importantes para él, que es el Ren y que es el Li. Estos dos conceptos centrales de la doctrina de Confucio hacen que el ser humano piense en el otro. Es más, un discípulo de él le pregunta que qué significa Ren. Fan Chin precisamente le pregunta y Confucio le responde: Ren significa amar a los hombres. También nos podemos expandir un poquito más de eso más adelante. Pero y nos viene a preguntar, ¿y el concepto Li qué significa? El concepto Li habla sobre los ritos, sobre las costumbres del pueblo chino que Confucio no quería dejar que se perdiera. Retomando el concepto de Ren, amor por los hombres significa amor universal, pero además el filósofo enfatiza en que este tipo de amor comienza con el amor a los padres. Para él nadie puede amar a los demás si no ama a sus padres primero. Para Confucio, la piedad filial y los deberes fraternales son la esencia del Ren. El invariable medio, otro libro clásico del confucianismo, registra la siguiente afirmación de su boca: el amor entre los hombres es debido a los propios padres. Y también, un hijo no puede viajar lejos mientras sus padres sigan vivos. Si no tiene elección, debe hacerlo con contención. Eso no significa que los hijos no deban separarse nunca de sus padres, sino que deben evitar que sus padres se inquieten por ellos mientras estén lejos. Confucio señaló además: los hijos deben tener siempre presente la edad de sus padres, regocijarse por su buena salud y su longevidad. Asimismo, deben ser solícitos cuando los padres se envejecen. Para Confucio, Ren significa el amor universal. ¿Cómo debe amarse la gente? Dice Confucio: debes saber que otras personas pueden desear lo mismo que nosotros. Satisface tus deseos y permite que los otros satisfagan los suyos. Y también, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Así, a partir del amor hacia unos, se ama a la familia, a partir de la familia a la sociedad, hasta desplegarse al amor hacia todos. Mencion, un discípulo y gran letrado del confucianismo, es quien mejor resumió el significado del Ren: amar a los padres, amar a los demás, amar en todo el mundo. Hoy la doctrina confuciana, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, sigue estando vigente entre los seres humanos. La noción del Li, por su parte, hace referencia a los ritos, las tradiciones y las normas de la vida social. De entre todos ellos, para Confucio, los ritos funerarios y la veneración de los ancestros son los más importantes porque nacen de los sentimientos humanos. Dice Confucio: un niño no debe abandonar el regazo de sus padres hasta que tenga 3 años. De esta forma nace naturalmente el amor entre hijos y sus padres.
El rito de guardar luto por los padres fallecidos durante 3 años es expresión de amor y el recuerdo del hijo hacia ellos. Cuando Confucio falleció, sus 3.000 discípulos guardaron luto durante 3 años, mientras Singón durante 6 años, porque cuando el maestro estaba enfermo, él no pudo ir a verlo. Confucio puso gran énfasis en Li con objeto de preservar el orden social, la estabilidad y la armonía. Afirma en las Analectas, un libro sagrado: la función del Li es mantener la armonía entre los hombres. Li posee asimismo implicaciones filosóficas. Los individuos gozan de una esperanza de vida limitada, mas la vida de la naturaleza es eterna. Los padres le otorgan a sus hijos el don de la vida, que perdura en los hijos de los hijos. De ese modo, una existencia particular limitada se funde con la perpetuidad de la naturaleza. De la misma manera, el sueño individual de la vida eterna se puede hacer realidad. A través de los ritos funerarios y de adoración de los ancestros, las personas experimentan la continuidad de la vida y apreciamos su valor y su verdadero significado, lo que nos proporciona un profundo consuelo. Antes de Confucio, tan solo la nobleza tenía derecho a la educación. Él fue el primer iniciador de la enseñanza privada en la historia china. Según los registros históricos, Confucio se dedicó a la enseñanza durante muchos años y llegó a tener 3.000 discípulos. De ellos, 72 fueron sobresalientes en distintos terrenos. Gran educador, Confucio se ha ganado la admiración de las generaciones postreras y el apelativo de maestro sagrado entre los maestros. La educación para Confucio hace parte del concepto Li. Confucio consideraba que el objetivo básico de la enseñanza era educar a la persona virtuosa, sensata y de mente esclarecida. Personas así serían las destinatarias a asumir importantes responsabilidades sociales y de hacer una contribución a la sociedad. Para el filósofo, los principios generales de la educación radicaban en los elevados ideales, una gran virtud, el amor a los demás, además de 6 artes. De todos ellos consideraba la virtud como el principio más importante. Sus discípulos procedían de diferentes estamentos: política, comercio, educación, diplomacia, especialistas en ritos, archiveros. Independientemente de su condición, el objetivo fundamental, según Confucio, debía ser mejorar su cultura y formación y acrecentar su virtud. Uno de los ámbitos en los que el maestro Kong puso énfasis fue en la educación estética. Estudiar el libro de los cantos, Shi Jin, inspira el espíritu y ayuda a apreciar la belleza. Si estudias el libro de los ritos, serás capaz de actuar con propiedad, como persona ilustrada. Estudiar el libro de la música eleva el espíritu y ayuda a disfrutar la vida. Y sentencia: conocer la máxima virtud no es tan bueno como convertirla en tu objetivo. Convertirla en tu objetivo no es tan bueno como regocijarse en su práctica. Otro concepto del que habla el maestro Confucio es el yin o virtud de la justicia. Fue definida por él como aquel deber ser que obliga al hombre en sociedad a realizar aquellas acciones que deben ser hechas por sí mismo, pero la justicia de dichas acciones no se circunscriben al ámbito visible o exterior de la acción, siendo así posible de una acción aparentemente justa. En realidad, no lo sea al haber sido realizada en función a otras consideraciones de carácter no moral. Otro concepto que también trabaja el maestro Confucio es el conocimiento del Min. En sintonía con la virtud de la justicia y el deber ser que le es propio, el conocimiento del Min supone hacer caso omiso al éxito o fracaso externo, desde el momento en que se reconoce la inevitabilidad del mundo tal como existe. El Min, siendo más precisos, es el decreto del cielo, origen de la naturaleza o esencia humana, y el conocimiento de la misma por parte del hombre es indispensable para su propio perfeccionamiento. Esta creencia en la autodisciplina adquiere un matiz social cuando se considera, como lo hacían los confucianos, que un país configura al hombre y su sabiduría, en la misma medida en que el hombre configura al país. Y en el flash informativo tenemos a un invitado muy especial, internacional. Él se llama Chen, con nuestras corresponsales que se encuentran con él en estos momentos realizándole una pequeña entrevista. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, estamos aquí en AFIT, en el Instituto de Confucio, y pues estamos con un invitado muy especial que vino desde China, es precisamente pues para esta pequeña entrevista que le queremos hacer. Nuestro amigo se llama Chen, hola a todos, me llamo Chen. Él es Chen de China. Y mi nombre chino es Wang Chen, Wang es mi apellido, Chen es mi nombre. Aunque Chen acá se pronuncia como Chen, pero pues igual, casi igual. Además, mi nombre Chen significa en chino crepúsculo, madrugada, pero no soy un tipo de madrugada. No le gusta madrugar. Por eso vinimos tarde, porque lo encontramos despierto. Jenny, ¿de qué parte de China eres? Yo soy del sur de China, aunque cuando hablo chino tengo un poco acento del sur. Y pues es una ciudad que se llama Huangshan y traducido literalmente en español las montañas amarillas, que es patrimonio cultural y natural de la ONU. Y estudio en una ciudad que se llama Hangzhou, que queda muy cerca a Shanghái, para una Bueno, Chen, nosotros somos estudiantes pues, de la UCO, como ya te dijimos ahorita, y queremos hacerte una entrevista sobre la filosofía pues, confucianista. Sí, entonces queremos preguntarte qué conoces del confucianismo, qué nos podrías decir a nosotras sobre el confucianismo. Pues en mi opinión personal, creo que el confucianismo no es algo político ni es algo religioso, y es algo muy cultural que practicamos todos los días naturalmente en nuestra vida diaria. Y el confucianismo viene de un cerebro chino de hace casi 2000 años que se llama Confucio. Esa persona es tan importante que hasta hoy en día, después de más de 20 siglos, todavía tiene su influencia en los países orientales, tales como China, Vietnam, Tailandia, Mongol, las dos Coreas, Japón, China, pues muchos países. Y creo que sobre todo, especialmente en Corea del Sur y en China, porque por razones políticas en Corea del Norte se pierde una parte, no sé completamente, tal vez una parte de esa cultura, pero en China y Corea del Sur todavía practicamos el confucianismo de forma muy natural, muy cultural en la vida cotidiana. ¿Y cuáles son esas formas naturales del confucianismo que ustedes O sea, viven ¿cómo se diariamente? manifiesta el confucianismo en la vida natural? Pues de hecho no manifestamos, pues no tenemos que ir a un cierto lugar para dar respecto, como así, tampoco como hay días del Confucio para celebrar, por ejemplo, los días de santos de acá. Y pues lo de confucianismo es algo muy filósofo, muy filosófico. Bueno, sabemos que Confucio pues, es un maestro, ¿cierto? ¿Cómo ha afectado, cómo ha intervenido, influido esta filosofía del confucianismo en la educación allá en China? Sí, porque como lo mencioné, Confucio fue hace más de 20 siglos. En su época los pobres, las clases bajas de la sociedad no pueden ir a estudiar en las escuelas. Confucio ofreció clases a los pobres y ofreció clases distintos según cómo fueron las personas. Como para los inteligentes había clases más inteligentes, para los que no son tan inteligentes hay clases especiales. Educación es como educación según la forma de ser de cada persona. Así que respecto a los profesores es algo importante también en los pensamientos de Confucio, y todavía en China, o sea, en el mundo oriental, tenemos mucho respeto a los profesores, porque los profesores son muy importantes, son quienes nos dan pensamiento, quienes nos presentan el mundo. Qué bonito. Sí. Chen, ¿tú qué crees que alguno de los pensamientos de Confucio, pues, porque ya tú no nos dices, o sea, es una forma de vida, para ustedes ya no es que, ay, voy a actuar confuciamente, se puede decir, no se puede decir eso, sino que ya se vive comúnmente, pero de pronto algún pensamiento que tú digas de Confucio que todavía, tú dices, es muy marcado en China. Sí, eso.
pues claro, en mi pensamiento, en un occidente es como primero los individuales y luego la comunicación. Porque acá es más individualista, pero en el oriente es primero la comunicación y luego los individualismos, porque tenemos que mantener la armonía general de la sociedad. Eso es algo que pienso sobre Confucio. Y es que ese pensamiento de Confucio, eso es lo que acabas de decir, de tener una armonía social, es lo que los ha mantenido también tan intactos, esa cultura tan unida desde tantos siglos, porque muchas culturas del mundo se han ido perdiendo su esencia, en cambio ustedes tienen una muy consistente. Creo que también este pensamiento es lo que quieren los emperadores de la antigüedad del feudalismo. Sí. Porque primero la comunicación, primero la armonía y luego los individualismos. Sí. A mí algo que me ha llamado la atención de él es cuando él habla mucho del amor, de la bondad. Pues a mí personalmente me llamó la atención porque uno a veces desde el mundo occidental concibe de pronto a los orientales poco expresivos en la parte del punto emocional, y pensar que él desde ese tiempo decía que los gobernantes debían tratar con bondad a sus ayudantes. Eso pues personalmente me llamó mucho la atención. Entonces, pues por decir, todavía se ve de pronto de parte de los gobernantes ¿cómo decirlo? O sea, la búsqueda del bien común para todos. O ya es más bien que se da de pronto de eso. No es como la importancia de la cultura de crecer. Sí, y que él busque el bien común todavía, o ya de pronto se ha dejado influenciar. Sí, ya eso dejó de influenciar hace mucho tiempo, pero todavía no es como el occidente oriental. En mi opinión personal, siempre nos da más importancia a la figura de los presidentes, pero ya no los tomamos como los emperadores feudalistas. Y por ejemplo, pues en comparación con el presidente y con los derechos civiles, seguramente, por supuesto, nos da más importancia a los derechos civiles, como por ejemplo, pues en China no había pasado esas cosas, tales cosas, pero en Corea, pues hace unos años había unas manifestaciones contra su presidente, expresidente. Tú ahorita dijiste que no tenían que ir a un lugar a esto, hiciste este gesto, vamos a orar. ¿Cómo se siente en esa parte de trascendencia? De si hay algún Dios, pues... Sí, y ahora todavía hay templos de Confucio en China, sí, todavía hay, pero esos templos no es como los templos budistas para respecto a las budas, para pray, así. Para meditación, no para meditación, no para esa cosa. Solo pues los templos de Confucio es para la buena suerte de los exámenes, porque Confucio es como el tío, la figura más importante. Pero pues ya conseguimos el amuleto para la evaluación del parcial. Ya sabemos dónde hay que ir. Y sí, como en ciertos lugares hay figuras, o sea, dibujos de Confucio, pero no es como los dibujos de las budas, de los dibujos budistas, para dar respeto, para pedir algo, tampoco es algo muy religioso, solamente es como pues, una escuela, si hay un dibujo de Confucio, eso solamente es para llamar la atención de los niños, para que ellos tomen respeto a sus profesores, y también sirve para recibir la buena suerte en los exámenes. Por ejemplo, ¿tú te has acercado a algún libro de Confucio? Sí, ¿lo estudian en el colegio o en la escuela? O ya fue personal. Pues no es como el intento completamente de estudiar los pensamientos, porque ese pensamiento es algo súper natural en nuestra vida. No practicamos intentos, pues, como en la clase de chino mandarín, cuando estábamos en China, para nosotros chinos también que tenemos que aprender chino antiguo. Pues los libros de Confucio es un buen ejemplo para aprender chino antiguo. Sí, pero mientras también aprendemos su pensamiento.
Claro, se tiene una doble función. Sí. Sí. Bueno, Chen, entonces le agradecemos muchísimo su tiempo. Realmente para nosotras pues, como occidentales y como religiosas es una experiencia muy linda poder haber podido compartir contigo. Y bueno, Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces esta entrevista es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y a Chen pues por estar bien, Muchas gracias a por ustedes. compartir con nosotros desde su cultura. ¿Cómo le dice chao en China? 再见. Chen. 再见. Chen. Bueno, ahora como una pequeña conclusión o como un pequeño resumen sobre el tema del sintoísmo, la querida doctora pues nos ha regalado un video que va a resumir este tema. Veámoslo.
Bueno, y ya para finalizar nuestra entrevista, porque pues el tiempo corre y se nos ha acabado, agradecemos a nuestras invitadas que han estado aquí con nosotras acompañándonos, agradecemos también su sabiduría por compartirla con todo nuestro público. Espero que la gente haya quedado ya clara sobre el tema, haya aprendido bastante y bueno, no sé si ustedes quieran decir alguna cosa. No, pues agradecerle también su invitación y agradecerle a todas las personas que nos están viendo y que ojalá se sigan interesando por estos temas que son muy apasionantes. Sí, para mí es un honor haber estado aquí compartiendo con ustedes, queridos televidentes, estos temas que muchas veces son muy desconocidos, pero que realmente cuando uno se sumerge en ellos, descubre que es algo muy gratificante, muy apasionante y esperamos que le haya gustado lo que hemos compartido de nuestros saberes. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos nuestros productores y acuérdese, no se mueva del canal, que este es su canal y este es su programa, siempre para servirles. ¡Hasta luego! Desde el Centro de Noticia Oco Televisión presentó Noti UCO.